edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Carta a los Gálatas, capítulo número 5, verso 19, como punto de referencia, y luego el verso 22, bueno, la parte final del 22 y el 23, es lo que vamos a usar ahora como el parámetro, la porción de la Escritura que voy a utilizar para compartirle la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Sabe, hermano, que cuando uno lee, hemos aprendido a raíz de la enseñanza y del buen ejercicio de la lectura de las Escrituras, hermano, la palabra del Señor nos enseña que cuando el hombre falló, detalles que los hemos mencionado pero siempre nos seguirán enseñando, cuando el hombre falló a Dios dentro del plan de Dios, hubo una alteración de los propósitos y de las metas que estaban ordenadas y organizadas para ese propósito de Dios. Hermanos, si Adán no hubiera fallado, la realidad que hoy nosotros viviríamos sería muy distinta. Yo sé que algunas veces surgen preguntas y surgen inquietudes como: si Adán no hubiera fallado, ¿será que nosotros existiríamos? De todas maneras existiría, solo que las condiciones serían diferentes. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Hermano, la Biblia dice que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y detrás del pecado entró la muerte. Pero hay un tercer huésped que venía adherido a la muerte, pero no aparece identificado explícitamente en el texto. Sin embargo, es parte, porque más adelante lo encontramos en algunos otros textos de la Escritura, principalmente aquel texto de la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de la resurrección, y dice que en la resurrección o en la transformación tienen que suceder dos cosas. Lo primero, dice, lo corruptible tiene que hacerse incorruptible para que lo mortal se haga inmortal. Es decir, habrán dos pasos acá, algunos previos por supuesto, pero no me quiero desviar. Pero hermano, antes que nuestra vida experimente esa dimensión de gloria a la cual hemos sido llamados, la dimensión de gloria que Dios ha abierto para nosotros, lo primero que tiene que suceder es que todo lo que en nosotros está corrompido se haga incorruptible. Nos tienen que sacar, hermano, todo lo que en nosotros se ha corrompido, lo que se ha descompuesto, lo que está alterado. Y no hay cristiano sobre esta tierra, mucho menos ser humano, creyente o no, que no tenga que reconocer que en su corazón hay cosas corruptas. ¿No vinieron hoy los corruptos? Es que uno piensa, hermano, que corrupción solo tiene que ver con esferas de poder. No, a mí no me interesa corregir el rumbo político de nada, hermano, porque no nos llamó a eso Cristo. A nosotros el Señor nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, a ser discípulos de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, cuando entró el pecado, enseguida entra la muerte, pero adherida con la muerte, hermano, venía la corrupción. Por eso es que aún como cristianos no podemos evitar, hermano, tener ciertos pensamientos que uno sabe definitivamente que no son pensamientos agradables a Dios. Como cristianos, intenciones de nuestro corazón que sabemos que no son rectas ante los ojos de Dios. Y no digo, o estoy partiendo del supuesto de no ser malos cristianos, sino cristianos que amamos a Dios, que queremos ser agradables a Dios, pero resulta que adentro de nosotros hay corrupción, y pasa una cosa todavía más tremenda. Generacionalmente, hermano, las corrupciones que una generación no corrige se las pasa a la generación siguiente, de tal manera que la siguiente generación
nace más corrompida que aquella que vivió ciertos grados de corrupción. Por esa razón es que vemos cómo la sociedad, hermano, en vez de mejorar, se descompone. Siempre es una expresioncita muy común y muy frecuente entre personas de cierta edad recordar aquellos tiempos, ¿verdad? Dice, es que antes el tiempo era diferente. Cuando los muchachos salen a sus actividades normales porque tienen que hacer su vida normal, ir a estudiar y juntarse para estudiar. Algunas veces solo son pretextos, pero voy a partir de que es verdad. Los padres de familia damos 1,000 recomendaciones. Y dicen los jóvenes, sí, ya sé que me vas a decir que tenga cuidado, que mire para todos lados, que tenga cuidado de esto, que esconda el celular, que lleve un billete de 20 quetzales en el calcetín por si me asaltan, por lo menos tenga 20 quetzales para llamar por teléfono para tomar un bus urbano. Ya sé todo lo que me vas a decir. Y los padres de familia todos eléctricos, hermano, todos ansiosos. Es que estos tiempos, dice, antes no era así. Hermano, ¿cuántos están convencidos que los tiempos pasados eran mejores? Porque eran los suyos. Pero resulta que nuestros muchachos, como no vivieron los tiempos pasados, hermano, pero uno dice, en mis tiempos, y hace la referencia. ¿Qué trato de explicarle con esto? Cómo la sociedad se ha ido descomponiendo, hermano, de una manera tan abusiva y tan agresiva, a tal grado que hoy, hermano, muchos de los jóvenes no tienen ni siquiera lo mínimo de educación y respeto hacia los adultos. Por ponerle un ejemplo, solo para poder ilustrar algo. Pero en aquellos tiempos, hermano, cuando una persona adulta entraba a una casa, ¿qué tenían que hacer los niños? Tenían que ponerse de pie, como una muestra de respeto. Hoy en día entra un adulto a visitar una casa y al entrar, al cruzar el umbral de la puerta, dice, buenas tardes. Los muchachos sentados en el sillón solo miran y siguen viendo la televisión. ¿Y qué de aquello de ponerse de pie? Yo no sé cuántos de aquí todavía dieron mento. Todavía hay hermanos aquí que dieron mento. Era una costumbre más que todo en las áreas rurales. Para saludar a los abuelos, a los adultos, se acercaban los jóvenes y tenían que bajar la cabeza. Hoy en día los jóvenes no bajan la cabeza. ¿Qué es? Cuando el padre de familia o la madre se atreven a hacer una llamada de atención y no, nada, dice el papá, yo sé, por si lo quieres considerar, pero no tienes ninguna obligación. La corrupción fue avanzando en el alma del hombre desde el momento que se desvió y se desconectó de la vida de Dios. Hermano, cuando el pecado entró en el hombre, la relación y la comunión que tenía con Dios se rompió. Ese vaso comunicante que ya se llamaba fe se desconectó y entonces el hombre quedó a expensas de la corrupción y su alma se fue haciendo cada vez más corrupta y cada vez más torcida y cada vez más llena de cosas reprobables ante los ojos de Dios. Y le dije antes, hermano, lo que una generación no corrige se lo traslada a la siguiente generación. Por eso es que vivimos, hermano, hoy los días que vivimos. Mire, yo le voy a decir lo que pienso, respetando el pensamiento de cualquier otro. Pero los problemas de este país, hermano, no son problemas sociales, no son problemas de pobreza, son problemas de falta de instrucción y son problemas de falta de educación. ¿Por qué los jóvenes, estos agrupados en esas organizaciones antisociales, hermano? Porque de los hogares viven en hogares desordenados.
en hogares de hombres borrachos, mujeres irresponsables, viendo pleitos, y entonces ellos se vuelven desacomodados, desubicados en su contexto. Luego aparecen estos grupos formados por el mismísimo diablo, sin lugar a dudas, y entonces, hermanos, son cobijados, son recibidos, se sienten que tienen una identidad, y entonces ya salen todos esos grupos que usted sabe, hermano, cada día se van a hacer peores. Pero ¿de dónde partió todo? De un alma que está corrompida. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos la maravillosa oportunidad de corregir todas esas cosas. Hermano, un padre de familia, una madre de familia que se convierte a Cristo, tiene la maravillosa oportunidad de limpiar su genética y que su siguiente generación tenga la oportunidad de vivir condiciones mejores. ¿Por qué razón? Porque, hermano, empieza a funcionar un sistema, voy a decir, aunque no es así exactamente, pero empieza a funcionar un ordenamiento de la vida de ese creyente, de esa persona que ahora le entregó su vida a Cristo. Por supuesto, ¿a partir de qué? A partir del fruto que da esa persona. Por eso, cuando empezamos a hablar de estas buenas obras, yo me enfoqué acá, uso el verso 19 solamente como un punto de conexión. Usted lo lee por ahí conmigo. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Verso número 19, capítulo 5, carta a los Gálatas. Dice: las obras de la carne, obras de la corrupción, tal vez para decir un poco más ampliado, obras de una carne que está corrompida. Y como le dije en la última oportunidad, si al revisar todas esas obras encuentra, hermano, que hay alguna de esas obras que afecta a su alma, perdone lo que le voy a decir ahora, se lo digo con todo mi corazón y con todo amor, pero si usted encuentra algo de eso en su naturaleza, usted está corrompido todavía. Y solo pretendo ser educado, porque como pastor le tengo que decir que todavía está corrompido. ¿Me doy a entender? Porque si ya no hubiera corrupción en usted o en mí, hermano, ya no estaríamos aquí, ni lo veríamos como lo vemos. Porque la corrupción es la que nos amarra, juntamente con el pecado nos ata a este sistema. Ahora, la corrupción ha diseñado su sistema de satisfactores de tal manera que cuando el alma, cuando la carne se solivianta en sus ánimos, puede encontrar cómo satisfacer cada una de las necesidades que su corrupción le impone. De ahí nacen todas esas cosas, mire: inmoralidades, impurezas, sensualidades, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y todo lo semejante. Claro, los seres humanos que todavía están en la corrupción, dice el apóstol Pedro, aquellos que no han escapado de la corrupción, ¿sabe cómo le llaman a eso? Vivir la vida. Y vino alguien por ahí todavía más corrupto, dijo: living la vida loca. Por supuesto, ahora ya sabemos de dónde partía esa expresión, ¿verdad? Pero luego la sociedad sale: bueno, pero no hay problema. Es cierto, no hay problema, hermano. Si los problemas no son naturales, los problemas no son de esta dimensión, los problemas son espirituales. Y con eso el hombre natural no tiene la menor aproximación. Dice luego el verso número 22: mas el fruto del Espíritu. Hermano, quiero seguir enfatizando esto porque se hace muy importante. En el verso 22 dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu. No dice el fruto de los evangélicos, porque lamentablemente hay algunos que piensan que por ser evangélicos ya tienen este fruto, pero su vida no refleja tal fruto, sino por el mero hecho de: ya acepté a Cristo, ahora ya soy evangélico. Entonces recitamos el texto, capítulo 5, verso 22 y verso 23: mas el fruto del Espíritu es. No, hermano,
ese fruto o se hace evidente o solamente son discursos. En ese orden dice la Biblia, mas el fruto, yo voy a agregar acá, mas el fruto del Espíritu en la vida del creyente no es fruto nuestro, es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros haciendo las veces de una tierra removida y fértil para que este fruto se pueda notar. A todo esto es a lo que de alguna manera le podríamos llamar tener buen testimonio o el testimonio. Y yo creo, hermano, que por alguna razón todos hemos estado cerca o hemos conocido, hemos visto con alguna distancia tal vez malos testimonios de gente que se dice creyente. Y hermano, cuando uno dice yo soy cristiano, inmediatamente el inconverso, el perdido, nos empieza a pasar el examen en todo esto, mire, porque esperan que eso seamos, porque estamos diciendo que somos creyentes, que somos cristianos. Pero resulta que, hermano, algunas veces el que dice que es cristiano es el más corrupto de la oficina, es el que cuenta los mejores chistes colorados, es el que más sabe utilizar el doble sentido. Pues es el cristiano. Usted hasta predicador debería de ser, tan entretenido que es estar con usted, tan alegre. Hermano, hoy en día hasta los púlpitos, el púlpito es utilizado por personajes para hablar obscenidades o para hacer gestos obscenos. Y no estoy exagerando. Le puedo dar la página de internet donde usted puede ver los videos. No me estoy inventando nada, hermano. Personalidades reconocidas, encumbradas, predicadores pues, de gran renombre, y creen que por su renombre pueden usar el púlpito de Dios para hablar obscenamente y para hacer gestos obscenos. Eso es corrupción. Y le voy a decir lo que Cristo dijo: de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Quiere decir, si usa expresiones obscenas, ¿qué tiene en su corazón? Obscenidad. Y se presentan como predicadores. Y sabe que es lo tremendo, que la gente le da credibilidad. Entonces una oveja, imagine usted, hermano, que yo vengo acá y hago un gesto obsceno como pastor. ¿Con qué autoridad yo lo puedo corregir después a usted? Hermano, ¿con qué autoridad voy a corregir a los jóvenes? Algunas veces les oigo expresiones subidas de tono a ellos, pero porque es ya una jerga, no saben de dónde vienen las expresiones. Y entonces le digo: ¿qué fue eso que dijiste? Tal cosa, pastor. ¿Tú sabes de dónde viene esa expresión? No, ya no la uses, porque es una expresión obscena. Hermano, dice: yo no sabía, yo sé, fue TT. De lo que está en el corazón se manifiesta por la boca. Entonces, hermano, resulta que el mundo de los perdidos, cuando uno dice soy cristiano, empiezan a buscar en nosotros todas estas evidencias, todos estos frutos de que en verdad nosotros somos hijos de Dios. Bueno, el Señor le llamó a esto las buenas obras, y hoy vamos a avanzar o a culminar en las últimas 3 de estas buenas obras, las que tienen que ver con nuestro propio provecho, las que tienen que ver con nuestro beneficio. Sabe, hermano, que muchas veces la vida de ciertos cristianos no progresa, no muestra avances, porque fallamos en estas cosas. No hay tales de que un demonio del diablo y su tercera parte de ángeles caídos. Hermano, yo pienso que el Seol se abrió en mi casa. No. Hermano, es más fácil echarle la culpa a un demonio que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Dice entonces la palabra del Señor: una buena obra, la buena obra nuestra, la que nos bendice y nos edifica. Voy a arrancar, son 3 acá, mire: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Algunos van a tener acá en esta palabra, van a tener otro término, la palabra fe.
Pero esta traducción que hizo acá, la versión de las Américas, es la traducción más correcta. Fidelidad en vez de fe. No porque no sea de fe, sino ¿por qué fidelidad? Hermano, ¿qué es fidelidad? Lo voy a tratar de poner en la forma más sencilla. Fidelidad es cumplir nuestras promesas. Fidelidad es cumplir lo que ofrecemos. Hermano, fidelidad es ser consecuente con la parte del pacto que a nosotros nos compromete. ¿Cuál es el gran temor de la relación entre parejas? Lo contrario, ¿verdad? Que se rompa lo que ofrecimos. Y claro, hermano, nosotros como seres humanos somos así. Ahora la Biblia dice que Dios es fiel. ¿Y por qué es Dios fiel? Porque Dios cumple todo lo que promete. Amén. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Dios te va a cumplir todo lo que te ha prometido. Y si dijo que te va a corregir, también te lo va a cumplir. Eso es fidelidad. Hermano, aún nosotros mismos como padres, poniéndonos en la comparación, nosotros como padres, hermano, no siempre cumplimos lo que ofrecemos en nuestra casa, en nuestra familia. Si hemos ofrecido algún premio a nuestros hijos, debemos cumplirles. ¿Con qué nos encontramos a veces? Hemos ofrecido un premio y quizá en algún momento hay un inconveniente, hay un roce, hay una fricción y entonces cambiamos de parecer. Y dicen los muchachos, pero tú me habías ofrecido tal cosa. Sí, pero me acabas de responder mal, entonces te quito el premio. Hermano, cuando usted se porta mal con Dios, ¿cuántas veces le quita lo que Dios le prometió a usted? Nunca. Y también, hermano, si usted le ofrece a sus hijos corregirlos, corríjalo. Y no que salgan a veces ellos, porque son tremendos, hermano. Dicen, ahorita me dijo eso, pero se le olvida. Y es cierto. Después pregunta al padre de familia, ¿y dónde anda el fulano? Si te dijo hasta, se despidió, te dio un beso cuando salió. Pero si tenía prohibido salir, ¿cuál se le olvidó? Y el otro, como ya sabe que es olvidadizo, pasa de largo, hermano. Claro, porque está más interesante que el Barça, hermano, va en primer lugar. Fidelidad a Dios. Hermano, fidelidad, la fidelidad de un cristiano es vivir de acuerdo a lo que cree. Pero no puede decir que es una cosa y vivir de otra forma. ¿En qué momento principia la fidelidad de un cristiano? En el momento que cruza el umbral de la puerta para salir, de haber recibido la instrucción a Dios. La fidelidad no es aquí adentro, hermano. La fidelidad es allá afuera, en donde realmente es puesto a prueba si nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Hoy en día se ha creado un sustituto muy interesante, fíjese, estoy impresionado con eso. Hoy en día, por supuesto, esto usado por gente de púlpito. Saber si serán realmente de púlpito, pero por lo menos lo usan. Pero se ha cambiado, hermano, la fidelidad por ofrenda. Hoy ya no importa si el cristiano debe o quiere obedecer o no, con que dé $20 mensuales, le va a venir tal bendición. Deuteronomio capítulo número 28. Usted lo puede abrir ahí en su Biblia. Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyes la palabra de Dios y la pones en práctica. Hermano, la bendición no viene sola. La bendición viene cuando se es obediente. Hermano, cuando un hijo de Dios es obediente, vive de acuerdo a lo que cree, no tiene que buscar la bendición lo empieza a buscar a él.
Pero cuando no queremos vivir como Dios quiere que vivamos, entonces mejor demos una ofrenda de $2 mensuales, porque entonces la bendición va a venir por los $2 que mando. ¿Me doy a entender, hermano? Hoy se ha sustituido la fidelidad por el dinerito. Claro, hermano, ¿para qué persona no es más cómodo dar una cantidad de dinero en vez de cambiar sus actitudes? ¿Qué es más difícil? Y mire que los seres humanos, hermanos, somos duros con los billetes, principalmente los hombres. Hermano, pocos hombres conozco yo que no se enojan cuando les piden dinero. Pero me sobran los dedos de esta mano, creo yo, para contar a los poquitos que conozco. Pero la mayoría de hombres, cuando nos piden dinero, hermano, muy calladas las hermanas. Mejor ya no sigo predicando. Hermanos varones, ¿cuántos se molestan cuando les piden dinero? Va contento del culto, agradecido, bendecido, entra a su casa y dice: Padre, gracias porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¡Qué bendición! Mira, gordo, pero te recuerdo que hoy me tenés que dar lo del súper. ¿Qué? ¿Y qué fecha estamos, pues? ¿No te di el mes pasado? Se le fue la bendición al hermano. Y era el predicador, fíjese. Para honra y gloria de Dios. Aún, hermano, con esa alergia en el codo, voy a usar, perdonen, hermanos, que voy a usarlos a ustedes y a mí, por supuesto, como ejemplo. Pero para nosotros como hombres, aunque somos duros, hermano, cuando nos piden dinero, nos es más fácil, gracias, hermana, nos es más fácil hacer un compromiso económico y no cambiar nuestras actitudes. El Señor me bendice si yo doy tantos $, al mes. Sí, el Señor te va a bendecir y te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás arriba y nunca estarás abajo. Y no tengo que cambiar, no, solo tienes que mandar el dinerito. No hay problema. Mira, vieja, apúntate ahí, mándate los $20. Porque no tengo que cambiar, solo tengo que dar un aporte. Claro, eso ha sido bueno para el bolsillo de otros, hermano. Y entonces miren mi bendición. ¿Eso será agradable a los ojos de Dios? Hermano, ¿qué es más valioso a los ojos del Señor? ¿Que des un aporte mensual o que cambies tus actitudes? Que cambies tus actitudes. El día que te presentes al tribunal de Cristo, no te van a preguntar cuántos aportes diste, te van a preguntar cuántas actitudes cambiaste. Hermano, dice la Biblia que Cristo se entregó por nosotros, porque tuvo fe en nosotros que íbamos a creer en su sacrificio. Dice la palabra del Señor: y por el gozo puesto delante de sus ojos, menospreció la vergüenza. Ahora, ¿qué llenó de gozo a Cristo en su corazón? ¿Que iba a ser Rey de Reyes? ¿Que iba a ser el Señor de todos los señores? Hermano, gozó a Cristo, gozó el corazón de Cristo pensar que iba a tener a su disposición toda la riqueza del mundo. Si ya la palabra de Dios decía que de Dios es el oro, la plata, el mundo y todo lo que en él hay. ¿Ese era el gozo de Cristo? No, ese no es el gozo de Cristo. Se lo voy a poner ilustrado. Hermano, a Cristo le fue presentado el plan de salvación y el precio que había que pagar por salvar al hombre. Precio de muerte, de humillación y algunos otros detalles más que estamos aprendiendo los viernes en la noche, por cierto. Cuando a Cristo le fue presentado eso, hermano, una de las situaciones más difíciles para él
para un hombre justo, santo como él era, quedar semidesnudo, aunque yo pienso que totalmente desnudo, colgado en una humillante cruz. Y dice, menospreció la vergüenza, porque antepuso gozo. Pero ¿qué llenó su corazón de gozo? Porque él creyó que el día que nos anunciaran el evangelio, nosotros lo íbamos a creer. Por eso, hermano, el día que usted le entregó su vida a Cristo, dice la Biblia, hubo fiesta allá en el cielo. Porque se hizo real la esperanza con la que Cristo menospreció la vergüenza y fue a la humillación de la cruz. Entonces, hermano, usted ya llenó de gozo una vez el corazón de Cristo. Fue motivo de alegría, el Señor quizás se sonrió. Estoy agregando detalles para darme a entender. Se gozó y dijo, qué bueno, al fin entendió. Después que tuvo que dar una tremenda arrastrada, pero al fin entendió el mensaje. Pero entendió. Ahora hay un segundo gozo. Y el segundo gozo siempre es mejor que el primero. Por eso el segundo gozo se llama regocijo. Ya no es solo gozo, sino es una expresión máxima. ¿Y qué es lo que va a llenar de gozo a Cristo? El día que su iglesia se limpie de toda corrupción. Cuando Cristo ve a su iglesia caminar en fidelidad, es decir, somos cristianos, y muchas veces ni siquiera quizá haya necesidad de preguntarnos, sino nuestro fruto, nuestros hechos den a entender que hay algo diferente en nosotros. Mire, hermano, para el ser humano le es más fácil presentarse a una flagelación, es decir, a una golpiza, a un tormento, a un sufrimiento, pero no cambiar sus actitudes. Al alma le gusta más que le pongan cosas difíciles, hermano, dolorosas, que victimizan al alma, pero no cambiar sus actitudes. El fruto de fidelidad, la buena obra de fidelidad, hermano. Dice la Escritura que el Señor entró en pacto con su iglesia, y fue un pacto de amores, y fue un pacto matrimonial. Es decir, un compromiso de me voy a casar contigo. Ese fue el pacto del Señor. Y hasta el día de hoy, hermano, Cristo ha cumplido con la parte de su pacto. Pero pregunto, ¿cree usted que Cristo se va a casar con una iglesia que esté corrompida? Yo usé este ejemplo en el retiro de damas, lo he usado otras veces porque me dicen mucho. Hermano, una novia deja de bañarse el día que se va a casar. Yo no sé cuántas veces se bañará desde el día antes. Pero, hermano, hace todo lo posible por estar pulcra, por estar nítida, porque sabe que va a matrimonio y va a la alcoba y va a ser vista en toda su desnudez, en toda su intimidad, y quiere ser hallada íntegra en su pulcritud. Ahora imagínese usted que el día de la ceremonia está la novia de blanco, muy linda, muy preciosa, ¿verdad? Y el caballero ahí al lado de ella, riéndose. Llegó el día, ¿verdad, mi amor? Sí, llegó el día. Dicha y felicidad para siempre, así como lo hemos soñado. Y te voy a cumplir todo lo que te prometí. Con la luna estoy teniendo un poquito de problemas. Ya empezó a tener sus excusas, ¿verdad? Me está costando. Ahí me está costando un poco, pero ya encargué una por Amazon. Y él dice, ay, fíjate, ¿qué? ¿Cómo le puede decir? Colocho, ¿no? Chaparro. No, todavía no, ¿verdad? No le puede decir eso ya es después de cierto tiempo. Gordo igual, porque ese día va sin panza. Todavía. Pero como le diga, ¿no? Y le dice, fíjate que una semana no ha habido agua en la casa.
Eso sí, toallitas húmedas. No vayas a creer que no me preocupé. Dice, una semana sin bañarte. ¿Cómo cree que va a estar su corazón? Fidelidad, hermano, es vivir de acuerdo a lo que creemos. Respetar nuestra parte del pacto. Dice la Escritura, capítulo número 5 de la carta a los Hebreos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Capítulo 5. Verso número 9. Me voy a restringir al verso 9 porque si no los otros textos también me gusta predicarlos. Y es que me gusta predicar la palabra, hermano. Verso 9, lo vamos a leer acá. Dice la palabra del Señor: y habiendo sido hecho perfecto. Quiero que note que Cristo no nació perfecto. Cristo fue hecho perfecto. Ahora bien, hermano, ¿por qué sería que Cristo hacía milagros? ¿Porque tenía poderes sobrenaturales? ¿O porque como era obediente a Dios, Dios lo respaldaba? ¿Quién hacía los milagros? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Por eso él dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero para que estos vean que es cierto que me oyes, bendice este pan y bendice estos pescados. Y comieron 5,000. Pero ¿por qué podía ser o tenía ese respaldo? Porque era fiel al que lo había enviado. Hermano, Cristo cuando entró en el mundo dijo: bueno, ahora ya vine al mundo, gracias Padre porque me mandaste. Y dijo: wow, qué muchachonas hay aquí abajo. ¿Sabes qué? Mejor voy a hacer otro plan de vida. Señor, qué esplendor. El diablo lo quiso tentar. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: mira esa riqueza, mira esa gloria. Y yo le he dicho: Cristo, ay, y le dijo el diablo: y todo es mío, yo te lo puedo dar. Tú me puedes dar todo eso, don Satanás. Todo te lo puedo dar. Eso sí, solo un ratito que bajes tu cabecita, la topes en el suelo delante de mí, suficiente. Eres dueño de todo. Muchos están doblando hoy la cabeza delante del diablo y no se han dado cuenta, cuando van detrás de la riqueza del mundo. Y Cristo se resistió. Hermano, ¿por qué Cristo hizo milagros? Porque era obediente, dice la Biblia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Cuántos creen que Cristo es fuente de eterna salvación? Puede dar una ofrenda de palmas a la fuente de eterna salvación. Fuente de eterna salvación, ¿para quiénes? Lo puede leer conmigo así, deletreado, puro niño de escuela. Esto nos ayuda. Fuente de eterna salvación a partir de acá. Para los evangélicos dice, ¿verdad? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermano? Los que le obedecen. No se trata, yo creo en Dios, así yo creo en Jesús. No, ¿obedeces? No es solo de creer, hermano. Dice el apóstol Santiago: crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Hermano, creer en Dios, eso no es el principio de la salvación. Dice que es fuente de eterna salvación para los que obedecen. ¿A quién? A Cristo. No para los que creen en Él, y menos con una fe intelectual, y menos con una fe filosófica. Cristo es fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Esa es la fidelidad que Dios espera en nosotros. Dice siempre la carta a los Hebreos, capítulo número 10, verso número 5. Me ahorro textos que me llama la atención quedarme un rato más. Verso 5. Por lo cual, al entrar, es decir, el momento que Jesús entra en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido,
pero un cuerpo has preparado para mí. Dice el verso número 7. Vamos a ir al verso número 7. Yo voy a hacer este ejercicio por razón de tiempo. Todo es importante, pero déjame el 5 y me corres ahí cuando yo te diga, Marilita, por favor. Acá, esta parte final. Dice, un cuerpo has preparado para mí. Quiero que siga el puntero. Mire acá, no mi mano, mire el proyector. Un cuerpo has preparado para mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué le dieron cuerpo a Cristo? ¿Para qué le dieron cuerpo a Cristo? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué cree que le dieron cuerpo a usted, hermano? Para hacer la voluntad del Padre. Y si no hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se le corrompe y terminará en la corrupción. Hermanos, no nos dieron cuerpo para vivir la vida loca. No nos dieron cuerpo para darnos la gran vida, como lamentablemente a veces dicen los jóvenes, ¿no? Déjenme vivir. Ustedes porque ya vivieron, desconsiderados, ingratos, déjenme vivir, estoy joven. ¿Para qué nos dieron cuerpo, hermano? Para hacer la voluntad de Dios. Así es que a partir de hoy le dice usted a su cuerpo, me vas a servir para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cree que le va a decir su cuerpo? Gloria a Dios, estaba esperando que me dijeras eso. ¿Qué cree que le va a decir su cuerpo? ¿Se va a someter? ¿Se va a sujetar? ¿O se va a rebelar? Se va a rebelar. Pero hermano, fidelidad es que con nuestro cuerpo nosotros hagamos la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado, para que anunciéis las virtudes con las cuales Él nos ha hecho salvos. Ese es nuestro compromiso como hijos de Dios. Hermano, eso es lo que Dios está esperando entre Él y nosotros. Dígame usted, hermano, ¿qué pareja si descubre que tiempo antes de realizar su matrimonio se descubren que están haciendo ojitos por otro lado, se casa? ¿Qué hombre o mujer se sienten cómodos si ven que hay ojitos para otro lado? Si dijo, mira, es que eres tú el escogido, el elegido, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. ¿Me importas tú? Ah, ¿verdad? Corruptos. Y solo tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y... Dice, bueno, y no que yo, ¿y qué? Y ese otro es un amigo o es una amiga. Lo conocí en Facebook. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Se puede llamar eso fidelidad? No. Fidelidad es que con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón ames a Dios por encima de todas las cosas. Eso es fidelidad. Fidelidad no es decir, fidelidad es hacer. Ah, es que yo soy por aquí y yo soy más por allá y yo soy más por allá. No. No es cuánto hablamos, hermano, sino cuánto hacemos. ¿Cómo es el respaldo de nuestras palabras? Algunas veces le hemos hecho a Dios promesas que no le hemos cumplido. Hermano, en el camino cristiano evangélico hay muchas personas que le han hecho promesas a Dios que nunca se las han cumplido. Ha habido gente, yo lo conozco, gente que en un momento de apremio, de necesidad, como inconversos, hermanos, buscan a Dios, claman a Dios. Recuerdo una persona, hermano, que llegó a buscarnos en los principios del ministerio, hermano, con su hijita desahuciada, ya para morir.
y me contactaron. Mire, sabemos que cuando los evangélicos oran, las personas se sanan. Ay, chanfle, dije yo, y yo soy evangélico. Queremos que ore con necesidad, hermano. Y como siempre hay amigos, así como aquel paralítico que sus amigos rompieron el techo para llevarlo a la bendición de Cristo, ¿se recuerda? Siempre hay amigos. Le voy a hacer cortita la historia. Y yo dije, está bien, tráiganla. Llevaron a la niña, hermano. Cuando yo la vi entrar, casi me desmayo yo. Los ojitos ya era solo la parte blanca y todo trabadito por acá. Dije yo, Dios mío, ¿y aquí qué? Dije, bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Le resumo la historia. La niña se sanó. Y entonces los padres de familia, gloria a Dios, y qué bueno, y empezaron a buscar a Dios. Pregúnteme dónde están hoy. Ni los padres de la niña, ni los amigos que lo llevaron. Una vez recibido el beneficio, ahí nos vemos. ¿Se llamará eso fidelidad? No. Fidelidad es que mantengas la profesión de fe que hiciste el día que Cristo te salvó. Eso es fidelidad. Cuando puedes decir, hermano, llevo 35 años hace que acepté a Cristo y todavía lo sigo buscando con la misma necesidad, con el mismo interés y con el mismo amor. Mi corazón no se ha apartado para buscar a Dios. Porque ¿cuáles fueron las promesas? Vamos a buscar a Dios, queremos aprender de Dios, queremos que nos expliquen de la Biblia. Claro, ahí está. Pero el gozo y la alegría solo duraron de manera efímera. El paso de una pequeña nubecita. Dios espera nuestra fidelidad. Hermano, Dios espera que vivamos de acuerdo a lo que decimos que nosotros somos. ¿Me explico? Dice la Biblia allá en Gálatas 5:22, no te muevas de ahí, déjalo ahí. Dice mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Hermano, la mansedumbre es la actitud por medio de la cual nosotros sobrellevamos toda situación difícil de la vida. Mansedumbre, hermano, es cumplir la palabra que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 5 y verso creo que 2 o 3 o el 1. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, nadie se puede humillar si primero no tiene en su corazón un fruto que se llama mansedumbre. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo número 11 del Evangelio de Mateo, del verso 25 en adelante, dijo estas palabras: aprendan de mí. Les voy a dar un curso intensivo de cómo hacer milagros. Aprendan de mí cómo echar fuera demonios. Aprendan de mí cómo sanar enfermos. Hermano, Cristo nunca dio seminarios de sanidad. Nunca dio seminarios de liberación. Y eso me sorprende, fíjese. Porque nunca dio seminarios de guerra espiritual. ¿Sabe qué hizo? Le enseñó a sus discípulos cómo se camina en fidelidad a Dios. Les enseñó cómo se obedece a Dios, cómo se llega hasta las últimas consecuencias por obedecer a Dios. Hoy, hermano, aquí no hay de eso. Pero es mejor un seminario de sanidad, un seminario de liberación, un seminario de guerra espiritual, en vez de enseñar al pueblo de Dios a que sea obediente. Porque si hay un hijo obediente, no tiene que asistir a un seminario para que un demonio se sujete. Si está en obediencia a Dios, el demonio no tiene más remedio que salir huyendo, hermano. ¿Me doy a entender? Pero es mejor un seminario y no la obediencia, ¿verdad? Porque si al final estoy, como le dije alguna vez, algunos recuerdan a Gotsuki, cuando intentaba echar fuego por la boca, como que era encendedor sin gas, hermano. Así estamos a veces los cristianos echando fuera a los demonios. ¿Por qué no se van? Porque como no estamos en fidelidad a Dios. Nomás pagué $300 por ese seminario de liberación, ni me funcionó. Mejor tráigame los $300 y yo le enseño cómo ser obediente a los ojos del Señor.
Nadie paga $300 para que le digan cómo ser obediente a Dios. Pero si le van a dar las últimas técnicas de sanidad, entonces sí. Hermanos, sueltan los dólares con una facilidad asombrosa. Pero al final, hermano, para que me estén corrigiendo y me estén regañando, no, para eso no voy a la iglesia. Y no sabe que eso es lo que lo va a llevar a la vida eterna. No sabe que eso es lo que lo va a llevar en el camino de la vida eterna. Mansedumbre es la actitud de bajar la cabeza ante la voluntad de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Cristo no fue cobarde, Cristo fue manso. Cristo no fue miedoso, Cristo fue humilde. Cuando tuvo que someter sus planes personales a la voluntad del Padre, bajó su cabeza y se puso el yugo de la obediencia. Por eso dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, no de apariencia, de corazón. Hermanos, ¿sabe cuál es un gran impedimento en el corazón del hombre para aceptar a Cristo? El orgullo. El no aceptar que se está equivocado. Lo digo por mí. Hermano, yo no quería admitir que estaba equivocado cuando me estaban evangelizando. No quería admitir que mi vida no era lo que yo creía que era, y que tampoco tenía lo que yo creía que tenía, y tampoco que estaba condenado y que iba a la perdición eterna. Yo no quería aceptar esa verdad. Si no es posible. Si yo desde chiquito he sido formado de esta manera, y además aquí están las fotos de este acto, aquí están las fotos del otro evento, aquí están las fotos del otro evento. Aquí están las evidencias. Orgullo religioso. No quería admitir que necesitaba a Cristo en mi corazón. Aprende de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor. Hermano, es ahí donde principia la mansedumbre. Cuando uno ya acorralado, porque al final, si uno no quiere y uno está en el plan de Dios, lo van a acorralar. No haga que Dios llegue a la última consecuencia, pero lo acorrala, lo pone en estrechez, lo pone entre la espada y la pared, y hermano, ya no queda más remedio que bajar la cabeza y decir: acepto a Cristo. Yo no he conocido un solo hombre o una sola mujer que acepte a Cristo para coronar sus éxitos. No he conocido un solo hombre ni mujer que diga: mire, lo último que me falta en toda mi cadena de logros y éxitos personales, soy esto y he hecho por aquí, soy multiempresario, soy millonario, tengo doctorados, tengo logros, mire todo esto. Solo hay una cosa que me falta: ser cristiano. Por favor, quiero aceptar a Cristo. No, hermano. A los que mejor he visto vienen con una mano adelante y otra atrás, espiritualmente hablando, arrastrando sus vergüenzas, sus derrotas, sus equivocaciones. Y así Cristo nos acepta. Porque no lo aceptamos nosotros a Él, nos acepta a Él a nosotros. Y así nos recibe. ¿Para qué? Hermanos, mutilados, ensangrentados, mugrosos, malolientes, greñudos, con las uñas crecidas, llenas de mugre, como el de la pocilga, con olor a marranito, porque entre marranitos estábamos. Y dice el Señor: no importa, aquí te vamos a arreglar, aquí te vamos a limpiar, aquí vamos a hacer por ti lo que no pueden hacer en otra parte. ¿Me explico, hermano? Mansedumbre. Quiero que note esto. Dijo el Señor Jesucristo: aprende de mí a ser manso. Es decir, usted y yo no podemos levantar las manos: Señor, dame dosis de mansedumbre. Hermano, en el Evangelio no hay oraciones mágicas. Es un error gravísimo. No hay ningún poder mágico que alguna persona orando por otra le dice: bueno, venga para acá usted, yo voy a orar por usted, y le pone las manos. Cuando yo deje de orar por usted y usted es una persona mansa, gloria a Dios, y baja la cabeza. Y cuando se levanta: ya soy manso, ya es manso. Yo le ministré mansedumbre. Hermano, ore por mí para que yo sea obediente. Eso no se ministra. La obediencia, la mansedumbre y la humildad se aprenden en el taller de Dios. Dios te va a rodear de todo lo necesario para que aprendas a ser obediente, manso y humilde. ¿Qué hizo el Padre para que Cristo aprendiera a ser manso?
hermano, lo hace nacer en la peor generación que había tenido Israel en toda su historia, la 42ª generación. Males aumentados, males multiplicados, corrupción, idolatría, paganismo, ceguera espiritual, sordera espiritual, leprosos por doquier, endemoniados por cualquier cruce de las calles. Esa fue la generación que él encontró. Por eso dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportar esta generación? Ese fue el yugo que le pusieron para hacerlo manso. ¿Usted identificó su yugo o no? ¿Sabe que yo no tenía la idea que en realidad el circo de pulgas existe? Sí. Yo pensaba que era una idea, pero no, sí existe. Les enseñan a las pulgas a saltar, pero usted sabe que las pulgas son saltonas. Un término un poco más corriente en nuestro medio, brinconas. Las pulgas. Y entonces las meten en unos recipientes y las dejan que salten a todo lo que pueden. Luego les bajan un tope y entonces la pulga topa y se acostumbra a saltar solo a esa altura. Y luego le bajan un poco más y se acostumbra a saltar solo a esa altura. Luego, cuando le quitan el bloqueo, ya ella solo salta a esa altura. Se le quitó lo brincona. Al entendido por señas. ¿Me entendió la parábola? Sí, gloria a Dios. Gloria al Señor y a su nombre. Hermano, te van a quitar lo brincón. Por eso, hermano, mire, quietecitos, hombre. Dios ya te puso yugo, baja la cabeza. Sí, Señor, ya entendí. Humildito. Y no, Señor, pero ¿y qué es esta injusticia conmigo, Padre? ¿Y por qué me agarran así? Pulga brincona. Te van a quitar lo pulga para que aprendas tus límites. ¿Cómo se llama acatar esa disposición divina? Mansedumbre. Dijeron unos discípulos: Señor, mira, los de esa aldea no nos dejaron entrar a predicar la palabra, no nos dejaron entrar a predicar el mensaje de salvación. Señor, oramos y que les caiga fuego encima. Y dijo Cristo: el Hijo del Hombre no vino para condenar, vino para salvar. Y ustedes no saben de qué espíritu son. Mansedumbre. ¿Con qué yugo te estarán quitando, me perdona, lo brincón? ¿Con qué, hermano? Ya cuando yo lo mire que entra, ya cuando danza solo así chiquitito, ya funcionó. Ya le hizo efecto. La mansedumbre. ¿No será que el yuguito lo tiene ahí cerquita y no lo ha visto? ¿Sabe qué me da risa cuando le digo eso? Todos no se atreven, hermano, no hay que ser así. Si es su yugo, dígale gracias porque me están ayudando a través de ti. Estás colaborando a mi madurez. Que Dios te bendiga. Te voy a aumentar el gasto. Tercero y último. Ay, Dios mío. Por una ofrenda de palmas fuerte, poderosa, Señor. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,